Bueno, muy buenas tardes, tengan. Como ya los mencioné, pues estamos ya en la cuarta y última tutoría, ya prontos a entregar nuestro cuarto proyecto, ¿verdad? Que precisamente el día de hoy vamos a ver algunos puntos específicos del proyecto que no hemos cubierto en las otras, en los otros proyectos o en los otros ejercicios, ¿verdad? Que hemos visto en las tutorías y en los mismos proyectos. Entonces, para que podamos cubrir toda la temática y la materia, incluyendo también la parte de lo que es optimización, ¿verdad? Por medio de índices, también lo que se relaciona al tema de seguridad, ¿verdad? Cuando vamos a definir creación de usuarios, entre otras cosas. Nada más regáleme, por favor, un segundo, segundito nada más. Ok, muy bien. Entonces, bueno, ya voy a presentarles el material que les preparé para el día de hoy. Bueno, parte importante es ver temas del proyecto número 3 que estuvimos trabajando en la entrega del domingo pasado, no, perdón, antepasado, y que básicamente todos salieron pues bastante bien. Nada más que vamos a repasar algunos temas propiamente de esto para ver si existe alguna duda al respecto. Entonces, regalen nada más para proyectar por acá. Muy bien. No sé si tienen alguna consulta antes de iniciar, previa a esta presentación, si quieren que veamos algo específico. Básicamente lo que vamos a ver son, la agenda de hoy es resolución del proyecto número 3 y temas para el proyecto número 4. Aquí vamos a repasar el tema de vistas, triggers, creación de usuarios y seguridad y el tema de índices y optimización de consultas, ¿verdad? Cuando vamos a ver esto. No sé si alguna otra consulta o tema que quieran de previo hacer, que no esté contenido, digamos, en esta agenda, que podamos ver. No sé si tendrán alguna o continuamos. Ustedes me indican. Yo estoy bien, profe. Ok, No, profe, podemos continuar. ok, perfecto. Gracias. Bien, vamos entonces a entrar al tema de la resolución del proyecto 3. Aquí voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque pues en el tema de la solución del proyecto, parece que no hubo ningún inconveniente, salvo que en algunos casos se hizo todo bien, se hizo la programación del procedimiento almacenado, se hizo luego la consulta, pero no se evidenció el resultado de la consulta. Eso era lo que pedía el proyecto número 3, ¿verdad? Que pudiéramos evidenciar cuál fue el resultado de la consulta por medio de una captura de pantalla, ¿verdad? En algunos casos todo se hizo bien, pero no se cumplió con ese requerimiento. Bueno, tal vez obviamente no sea el caso de ustedes, pero para los que van a escuchar este video más adelante, tomar en cuenta y tener cuidado con eso, ¿verdad? Cuando se piden evidencias, es que se quiere que no solamente se haga el procedimiento o la función o el trigger o lo que sea, ¿verdad? O la vista que se vaya a programar, sino que también se haga una captura debidamente del resultado en pantalla, ¿verdad? Del Workbench para que no tengamos problemas de que se tengan que bajar algunos puntillos por esa parte. Pues bien, una de las cosas, de las primeras cosas que nos pedía el proyecto 3 era precisamente la creación de un procedimiento almacenado que recibía como parámetro la misma cantidad de consultas que tuviera la entidad o la tabla usuarios, ¿verdad? Y una vez que el procedimiento se ejecute,
inserte los datos que se le pasaron por parámetro bueno, en la misma tabla de usuarios, haciendo el uso del comando insert. Había una nota aclaratoria que decía, si la tabla consta de 5 atributos, el procedimiento debía recibir 5 parámetros, uno por cada columna de la tabla. Algunos me consultaron, profe, es que en el modelo que se habilitó para poder trabajar el proyecto número 3 habían campos que eran autoincrementales, ¿verdad? Que se definió así a través del diseño de la tabla y se definieron autoincrementales. Entonces, ¿qué pasa con con los campos autoincrementales? Bueno, no hay ningún problema. El tema es que si usted quiere hacer un insert y el campo es autoincremental o se autoincrementa de forma automática, ¿verdad? Como dice el término, eh, si yo le envío un dato, ¿verdad? Un número, pues obviamente no habrá ningún problema. Él lo insertará conforme yo le estoy diciendo que lo inserte. Y si no llamo o si no pongo dentro del insert ese campo, lo que va a hacer el motor de la base de datos es asignarle, ver cuál fue el último índice o el número que existe en la tabla y simplemente sumarle un uno, ¿verdad? Si no estuviese presente dentro del comando insert. Pero en este caso, como estamos tratando, viendo precisamente un procedimiento almacenado que sí incluye dentro del insert propiamente el campo de el usuario ID. Eso quiere decir que está permitido que se le inserte cualquier número, ¿verdad? Eh, y eso me lo consultaron por ahí, entonces nada más era como para aclarar ese tema. Entonces, el llamado a este procedimiento eh, puede ser aquí, ¿verdad? Con base a este nombre de procedimiento que siempre es bueno, ¿verdad? Como buena práctica, como programadores que somos, utilizar una notación específica para cuando estamos programando un store procedure o alguna vista o algún trigger o o una función también, ¿verdad? Entonces podemos estar programando cualquiera de esas cuatro cosas. Es bueno siempre colocar antes del nombre de cómo se va a llamar esa función o ese procedimiento, colocarle que es. Si es un store procedure, entonces se pone SP, raya abajo, y el nombre del store procedure. Eso es una muy buena práctica porque al momento en que estamos programando, utilizando base de datos y utilizando también componentes como procedimientos almacenados o vistas, funciones, trigger, etcétera, es muy bueno para darnos cuenta de primera mano, sin tener que profundizar mucho, de que por el nombre ya se sabe que es un procedimiento, ya se sabe que es una función, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, ¿se acuerdan? Se llama notación. Y esa es la forma en que estamos definiendo nombres de variables, nombres de constantes, nombres de atributos, nombres de procedimientos, nombres de funciones, etcétera. Esto es como un recorderis, ¿verdad? De lo que es la notación, que ayuda muchísimo al momento de programar. Entonces, resumiendo, para el punto número uno del proyecto 3 era simplemente hacer un call, ¿verdad? Con unos parámetros. Cuando son parámetros, como ustedes ya sabrán y ya han sido, pues, experimentándose y volviéndose expertos en sintaxis de SQL o MySQL más bien, eh, que las comillas simples son las que denotan cuando un campo es un literal o ya sea un carácter, un nvarchar, un varchar o un char, ¿verdad? Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos por acá. Y bueno, como les dije, no me voy a detener mucho acá. Si tienen alguna duda, me interrumpen, porque no voy a ver manitas levantadas, simplemente me interrumpen y con mucho gusto podemos atender las consultas. El punto número dos era más bien relacionado con una función que recibe por parámetro el código del usuario y devuelve el nombre del mismo. O sea, simplemente es un código y la devolución de otro campo de la tabla como resultado de la función. Entonces, en este caso, lo que nos estaba pidiendo es que pidiéramos, o que más bien dentro de la función se recibiera el usuario ID
y que lo que tenía que devolver entonces es el nombre de ese usuario. Algo muy sencillo, ¿verdad? Algo muy sencillito en este caso. Y la ejecución simple, aquí hay varias formas de ejecutar una función, que eso es muy versátil cuando estamos programando o cuando estamos trabajando inclusive algunos store procedures dentro de la base de datos. ¿Por qué? Porque una función, si ustedes ven estos tres ejemplos, pueden ser invocadas de estas tres distintas maneras. Ya sea desde un select, ¿verdad? Propiamente, ¿verdad? Simplemente se pone select function, raya abajo, obtener el nombre de usuario y le paso el código del usuario ID y le pongo un as, ¿verdad? Para que me devuelva la columna del resultado de la tabla, ¿verdad? Del resultado como nombre del usuario, ¿verdad? Y simplemente pues ahí me va a devolver el nombre del usuario. También podemos poner el llamado de una función dentro de una consulta a una tabla, cuando hacemos un select común y corriente. Entonces, podemos tener en el caso número 2, select orden ID, usuario creador ID, y ahí donde está, hacemos el llamado del function, obtener nombre, usuario, donde le estamos pasando por parámetro el usuario creador ID que está dentro del mismo select. Vean qué interesante, ¿verdad? Aquí no le estamos pasando un 2 o un 3 o un 10. Aquí le estamos pasando el mismo nombre de la columna que estamos poniendo en el select. Entonces, resulta interesante para cuando son funciones que devuelven algo más complejo que simplemente un nombre, sino que la función podemos programarla con un montón de funcionalidades, con un montón de requerimientos y que nos pueda devolver pues datos importantes eh, y hacer que haga varias cosas, ¿verdad? Que busque acá, que inserte allá, no sé, que haga un montón de cosas y al final esa devolución de lo que me retorna la función, pues es es factible para cuando tenemos que hacer alguna otra cosa que simplemente devolver el nombre de un usuario o devolver simplemente una columna. Y el tercer uso que se le puede dar a una función es precisamente cuando estamos programando, es setear, le decimos comúnmente cuando estamos programando, hacemos un seteo de una variable y la igualamos, ¿verdad? Le asignamos lo que devuelve una función, ¿verdad? Como ya sabemos, como se programa en cualquier otro lenguaje de programación, podemos definir o declarar una variable y que se le asigne a esa variable la ejecución de lo que me devuelve una función. Entonces vean que quería ahondar un poquito más en la función, no solo como la función en sí misma, sino como que nos permite devolver ese tipo de cosas. Ahora, no sé si ustedes vieron que cuando pidieron consulta, este término determinístico, ¿verdad? O deterministic, sale a relucir, ¿verdad? No sé si se preguntaron, bueno, ¿qué es determinista? ¿Qué es que una función sea determinista o que un procedimiento almacenado sea determinista o no sea determinista? Bueno, eh, al- se puede decir que cuando utilizamos la palabra reservada deterministic o determinista, estamos diciéndole a la función que lo que nos va a devolver es un valor y que ese valor, cuando se devuelva, va a utilizar memoria del servidor para almacenarla. Así que las siguientes veces que se consulta la función o el procedimiento almacenado, va a ir a consultar no precisamente a la base de datos y a la tabla, sino que a la memoria de donde se encuentra almacenado. Entonces, ¿qué sucede? Ya sabemos que cuando algo se encuentra en memoria RAM, y no se encuentra físicamente en el disco, es más rápido, muchas veces más rápido, obtener algo de la memoria RAM que obtenerlo propiamente de un disco. Pues se utiliza mucho para programar, porque la diferencia de velocidad de consulta, cuando se utiliza el término determinístico o determinista, va a ser mucho más rápido que si no lo utilizamos. ¿Qué pasa? Y ahí sí le quiero hacerles la salvedad del tema. Cuando decimos que
la función es determinista, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, voy a consultar un nombre de una tabla y ese nombre de esa persona prácticamente nunca va a variar en la historia de la base de datos y en la historia de la tabla, ¿verdad? Porque los nombres pues se conciben, se almacenan y listo, van a ser el nombre, a no ser que suceda algo extraordinario y la persona se cambie de nombre, ¿verdad? Que puede pasar en este país y en cualquier otro país, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, voy al registro civil, me cambio el nombre y ya mi nombre ya no es José Mauricio, sino que es solamente Mauricio, digamos. ¿Verdad? No quiero que tenga el nombre José, sino que solamente Mauricio. Entonces, podría decirse que en la historia de la tabla, ese nombre no va a variar. Entonces, cuando estoy consultando nombres de personas, por ejemplo, un padrón electoral, hacer que la función sea determinista me podría ayudar mucho para la velocidad de consulta. ¿Por qué? Porque eso, acordémonos que cuando usamos deterministas se utilizan procedimientos que almacenan la información en la memoria y no tienen que estarla consultando cada vez que se pregunta a una tabla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo estoy consultando es un campo que podría variar? Por ejemplo, un campo fecha, en vez de devolver un nombre, estoy devolviendo una fecha o estoy devolviendo un dato aleatorio o estoy devolviendo cualquier otro dato que a usted se le ocurra que pueda cambiar en el transcurso de la historia. Pues bien, ahí podríamos tener algún tipo de inconsistencia con la información que se nos demuestra. Porque si le estamos diciendo al motor de la base de datos que la función es determinista y estamos devolviendo datos que puedan cambiar en el transcurso de la historia, podría ser de que un valor que sea anterior al que está actualizado ahorita en la base de datos, el motor lo que hace es buscar en la memoria RAM del servidor y mostrarnos ese dato. ¿Por qué? Porque la función es determinista, o sea, está buscando en la memoria RAM y no precisamente en la tabla. ¿Qué pasaría si en el momento en que antes de que yo haga la consulta sucede un campo en la tabla y la función es determinista? Posiblemente lo que me vaya a consultar es lo que está en la RAM y no lo que está en la tabla. Entonces va a haber una inconsistencia, podría haber inconsistencia notable, ¿verdad? Si estamos trabajando y devolviendo información que se cambia durante el transcurso del tiempo. ¿Sí se entendió este concepto determinista? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, no todo puede ser determinístico, ¿verdad? O no toda función o procedimiento almacenado debería ser determinista por defecto, porque podríamos tener inconsistencias en la información cuando la consultamos. Y esto funciona en todos los motores de prácticamente todas las bases de datos relacionales, ¿verdad? Que podemos tener este tipo de inconsistencia. Ahora, lo que seguía en el punto 3 es la creación de un procedimiento almacenado que reciba como parámetro el ID del usuario y permita registrar una nueva orden en la entidad orden servicio. O sea, que el parámetro ID de usuario permita registrar la nueva orden en orden de servicio y debe recibir además descripción, estado, fecha de creación, ID técnico y ID de equipo. O sea, registrar una orden de servicio como si fuera, digamos, ya propiamente un programa que haga eso e insertar el registro en la tabla correspondiente. Se debe validar que el usuario técnico y equipo existan antes de realizar la inserción. Y si vemos por aquí, básicamente lo que tenemos es un procedimiento almacenado que configura los parámetros, ¿verdad? Que son los parámetros de entrada, por eso le está la palabra reservada in, porque son parámetros de entrada y básicamente lo que teníamos que hacer es validar la existencia del usuario y podemos utilizar parte de programación, ¿verdad? Porque cuando hemos programado en C o en Java
o en Python, ¿verdad? Tenemos este tipo de condiciones o de condicionales que nos permite preguntar, bueno, si no existe el elemento de la que se hace una consulta, entonces el Signal SQL State 45000 setea un mensaje de texto, una variable de mensaje de texto, para que pueda devolver un error que dice que el ID del usuario no existe. En MySQL, bueno, sí, en MySQL existe este Signal State 45000, que lo que hace es que el usuario, o más bien la parte de la lógica del procedimiento almacenado, toma el control y le dice, ojo, está sucediendo un error y lo estoy lanzando a una señal 45000. Que quiere decir que si la señal es 45000, le puedo decir, le puedo indicar al procedimiento almacenado que termine, pero que lance un error cualquiera. Y el mensaje puede ser el que usted considere necesario. Entonces, el SQL State 45000 lo que le dice es al motor es, ok, si sucede un error, maneje una señal de tipo 45000, que es que pare la ejecución y muestre el mensaje. Es como decirle, si sucede un error, el mensaje que va a tirar no es el mensaje del motor, que va a ser posiblemente en inglés, sino que va a ser un mensaje que está customizado o que está ajustado según el requerimiento o la necesidad del que está programando el procedimiento almacenado. Eso quiere decir el Signal SQL State 45000. Entonces lo que hace es simplemente validar, ¿verdad? Que exista el usuario en la tabla usuario, que exista el equipo en la tabla equipo y que exista el técnico en la tabla técnico, ¿verdad? Si existen esas tres entidades, entonces lo que sigue es simplemente insertar la orden de servicio básicamente con los valores que vienen por parámetro. ¿Y cómo sé que son valores por parámetro? Porque de igual manera la nomenclatura o la parte propiamente de la notación que estamos haciendo para las variables, vean que inician con la palabra P, que es de parámetro, ¿verdad? Entonces, estas son buenas prácticas que les aconsejo, ¿verdad? Si se van a seguir especializando en temas de base de datos, les aconsejo que siempre utilicemos notación, una notación que nos permita saber si es un parámetro, si es una vista, una función, un procedimiento almacenado, etcétera, etcétera, un trigger, ¿verdad? Porque eso nos permite trabajar y decir, uy, ¿cómo era que se llamaba el parámetro? Tengo que ir hasta arriba para ver cómo se llama el parámetro que está entrando en el procedimiento almacenado, pudiendo ya con solamente colocar pues, el prefijo P raya abajo, ya sé que se trata de un parámetro. Entonces, siempre es importante cuando estamos programando tener en cuenta esos temas. Bueno, y esta parte que es opcional, que es si se desea vincular al técnico inmediatamente en la tabla intermedia de orden técnico, entonces también podría haber hecho un insert a orden técnico. No se pedía, pero es pues lo habitual, ¿verdad? Que si estoy insertando una orden de servicio y tengo una tabla que también se llama orden técnico, que registre que un técnico tiene asignado una orden de servicio, ¿verdad? Eso es vinculante y pues también es eficiente poderlo hacer. Y vean que en este caso podemos hacer los inserts que queramos, ¿verdad? Podemos hacer muchísimas cosas más en este caso, pero pues aquí estábamos nada más requiriendo que se validaran y que se insertaran la orden de servicio, eh, tomando en cuenta los datos que vienen por parámetro. Aquí se explica un poquito, ¿verdad? Que si se utilizan sentencias if not exist, entonces eso va a asegurar que las llaves foráneas existan en sus tablas maestras antes de hacer el insert. Y se emplea el signal SQL 45000, que es lo que le estoy diciendo es que va a ser un error definido por el usuario para interrumpir la ejecución del procedimiento almacenado. Y el tema de los técnicos es que para poder asociar la relación entre técnico y orden de servicio.
¿Cómo se llama el procedimiento almacenado? Ya ustedes lo conocen, ya son expertos en eso, que es el call, ¿verdad? El call SP raya abajo, registrar orden de servicio con los parámetros que quiera uno registrar. Ujú. Entonces avanzamos hacia el punto número 4 del solucionario del proyecto número 3, que es la necesidad de crear una función que reciba por parámetro el ID de orden y devuelva el estado actual de la orden de servicio. La lógica consiste en consultar la tabla orden servicio y con base en el identificador recibido, retornar el valor del atributo estado. Bueno, igual que hemos visto, la función lo que recibe es un, un parámetro, ¿verdad? Un parámetro de entrada y precisamente lo que nos va a devolver, hay que usar la palabra return para que nos devuelva lo que queremos que la función devuelva, ¿verdad? En este caso, igual, la estamos definiendo determinista, de tipo determinista, y definimos aquí en este declare la variable estado, que vean que estado está con v, que quiere decir que es una variable interna a la función varchar 30. Se consulta el nombre del estado basándose en el ID de la orden. Entonces aquí selecciona la orden, hace un inner join entre qué tablas, entre orden de servicios, como estamos viendo acá, entre orden de servicio y estado. ¿Cuál sería entonces, si vemos acá, estado orden, que vamos a ver por acá? Aquí está. Estos serían los dos campos vinculantes. Estado orden ID de orden de servicio y estado orden ID de la tabla estado orden, ¿verdad? Entonces, aquí lo que vamos a extraer, cuál es el estado de esa orden de servicio, gracias a que existe una relación de llave foránea entre estado orden y orden servicio. Entonces, gracias a eso es que podemos establecer ese inner join que aparece por acá, esa relación por medio de este inner join, donde estamos obteniendo el estado de orden, el código, estamos extrayendo el código de la tabla estado orden y lo estamos depositando. Vea que esta palabra reservada, into, lo que hacemos es deposite, deposite el resultado de este select dentro de la variable estado, porque al final es eso lo que va a devolver. Eh, from orden servicio, llamado con el alias OS, haciendo un inner join en estado orden, que vamos a poner el alias de EO, en donde OS, estado orden ID, que es orden de servicio, estado orden ID, sea igual a estado orden ID. Y aquí hacemos el equals para preguntar si estado orden de servicio, orden ID, sea igual a AP orden ID, que precisamente es un parámetro, ¿verdad? Entonces, si estado no es nulo, entonces, perdón, si estado es nulo, retorne orden no encontrada y en caso contrario va a retornar lo que se le está pidiendo o lo que se le está requiriendo a la función en lo que se encuentra almacenado en la variable vEstado, ¿verdad? Entonces, básicamente los estados que teníamos por acá eran todos estos, si la orden estaba abierta, asignada, en proceso, en espera de repuesto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos los posibles códigos de estado de orden que podíamos tener por ahí. Luego, nos estaban pidiendo la creación de un procedimiento almacenado que reciba por parámetro ID orden y una descripción, y que registrara un nuevo evento en entidad historial orden. El procedimiento debe insertar la fecha actual automáticamente y asociar el registro al ID orden recibido. Validar que exista la orden antes de insertar el registro en el historial. Igual podemos hacer una pequeña revisión de este ejemplo en donde tenemos parámetros de entrada como orden ID y descripción, y aquí lo que hace es validar que exista la orden
dentro de orden de servicio, como ya acabamos de ver. Y si no, pues simplemente corta la ejecución del procedimiento almacenado diciendo que el ID de orden proporcionado no existe. En caso contrario, en caso de que sí exista la orden, el ID del orden de servicio, entonces va a obtener el ID del técnico asignado a esa orden para cumplir con el esquema. Buscamos al técnico con el rol líder o el primero asignado. Entonces lo que hacemos es seleccionar técnico dentro de variable técnico desde este orden de servicio, donde orden ID se iguala a P, al parámetro orden ID, límite 1, o sea, lo que hacer es, limitar es que va a devolver ¿cómo se llama? El primero, ¿verdad? Que encuentre, e inserta el historial de orden de servicio con la fecha automática, ¿verdad? Entonces aquí pues lo va a hacer un insert como ya conocemos que se hace el insert. Y aquí podemos decir dentro del mismo insert que si vtécnico ID es nulo, entonces le asigne el código del técnico con ID 1 por defecto, ¿verdad? Eso es porque no podemos insertar, no podríamos insertar dentro de la tabla si no insertamos el técnico, entonces nos estaría dando un error, ¿verdad? Entonces ahí por eso es que estamos preguntando si la variable técnico ID es nula. Si fuese nula, entonces esta coma de aquí le dice que le asigne este uno por defecto. Entonces lo que va a hacer es que esta orden de servicio va a estar ligada al técnico uno porque hubo un error al momento de extraer por acá el técnico ID de la variable, ¿verdad? Que se quiere extraer en este caso, ¿verdad? Dentro de este select precisamente. ¿Ok? Entonces, ese sería, y el call sería decir que lo que voy a insertar es en el registrar, perdón, en la tabla, este, en la tabla orden de servicio, perdón, historial orden, estaría insertando el 2 que sería en este caso el orden ID, y se procedió con el reemplazo de la pasta térmica y limpieza de ventiladores. Ujú. Entonces vean que, por ejemplo, en este ejemplo, los parámetros que estoy insertando es solamente dos, pero en realidad dentro de historial orden estoy insertando cuatro valores. Estos cuatro valores, vean que eso es muy, muy utilizado para cuando solamente se piden. Digamos que la tabla tenga cuatro columnas o cinco columnas y en el parámetro del procedimiento almacenado solo se pidan dos. Bueno, ¿cómo hago para obtener el resto de las columnas para que no me dé error al momento en que estoy insertando en esa tabla? Bueno, aquí está la respuesta. Podemos hacer varias cosas para precisamente poder encontrar cuáles serían precisamente esos valores para que no se tengan que estar utilizando un procedimiento almacenado que inserte todos los campos de la tabla o que pida por parámetro todos los campos de la tabla. Imagínense que una tabla tenga 10 columnas y que la mayoría de esas columnas no permitan nulos. Sería, digamos, en algunos casos, solicitar que el store procedure contenga todos los 10 parámetros completos para poder insertar. O en su defecto, aplicamos una metodología similar a esta, que es que podemos averiguarnos a lo interno cuál es el código, por ejemplo, del técnico ID para la orden ID X. Entonces ya lo guardo en una variable y por otro lado, cualquier otro campo, por ejemplo, fecha de actualización, ya sabemos que se resuelve fácilmente con un now, ¿verdad? Y el now lo que hace es darnos la fecha del servidor en ese preciso instante. Entonces no hay necesidad de pedirle todos los campos de la tabla, sino que podemos averiguarlo dentro o internamente dentro del procedimiento almacenado para que pueda ser un poquito más
más seguro el tema, ¿verdad? De que los datos que se van a insertar son datos que son coherentes. Y como último punto, había que hacer una función que me devuelva la cantidad de órdenes por equipo. O sea, en este caso, lo que hacíamos es consultar básicamente la tabla orden de servicio, en donde tenemos registrado todos los órdenes de servicio y precisamente tenemos por acá equipo ID. El equipo ID que tenemos por acá es un registro, ¿verdad? O más bien, es un campo que nos dice qué equipo. Ujú. ¿Qué equipo en este caso se está refiriendo la orden de servicio? Que puede ser la laptop de la gerente de finanzas, ¿verdad? O la impresora del departamento legal, o cualquier otro dispositivo, el disco duro externo del departamento de operación. No sé, cualquier equipo que podamos, que podamos creer, ¿verdad? O que podamos imaginarnos, ese es el equipo que tenemos dicho registro. Pero quisiéramos ver entonces qué tantas órdenes de servicio han ingresado por un equipo. Eso nos diría, por ejemplo, qué tantas veces se ingresa una orden de servicio por la impresora del departamento legal. Eso nos permitiría ver, bueno, y qué tanto se daña la impresora, ¿verdad? O si es un componente, un equipo que a cada rato hay que darle mantenimiento. Entonces, esto nos diría cuántas veces la impresora del departamento legal ha tenido que venir alguien y darles un servicio de mantenimiento porque la impresora, pues, casi cada cierto tiempo empieza a fallar, entonces, imagínense. Entonces, esta consulta o esta función nos podría decir muy sencillamente cuántas veces un equipo ha sido atendido por una orden de servicio. Entonces, simplemente era un count, ¿verdad? Es un count asterisco que lo guardamos en una variable total donde equipo ID se igual al parámetro equipo ID y simplemente devuelve el total vamos a ver, el total de veces que un equipo ha sido atendido por medio de una orden de servicio. La ventaja aquí es que si el count no encuentra, devuelve cero. Entonces no tenemos que controlar si es que no encuentra el equipo ID, simplemente el count va a decir cero, ¿verdad? Por dicha, no hay que hacer nada más y retornarlo aquí donde está la salida de la función. ¿verdad? Entonces, bueno, este es el proyecto número 3, ¿verdad? Que como les dije anteriormente, la mayoría pues les fue muy bien, ¿verdad? Con base a lo que se les pedía, se les requiere. eh, Y algunos los hicieron, o sea, por dicha, bueno, hay varias formas de hacer las cosas, ¿verdad? Como en la programación, y cuando programamos lenguajes, hay distintas formas de programar. Unas van a ser más eficientes que otras podrían ser un poquito más lentas o más rápidas que otras. ¿Por qué? Porque por dicha existen diferentes lógicas de programación y podemos aprovechar diferentes tipos de recursos para programar. Igual sucede cuando estamos programando como DBAs, ya sea que estemos creando procedimientos almacenados, que estemos creando funciones, triggers, vistas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes sí tienen que experimentar, ¿verdad? Cuando ya se dediquen más a estas labores, es cuál van a ser las formas más eficientes de hacerlo, ¿verdad? Porque siempre va a haber una forma más eficiente de hacer las cosas, ¿verdad? Aunque, como les digo anteriormente, existen varias formas de poder hacer lo mismo y llegar siempre al mismo resultado. Nada más que en temas de base de datos, sí tenemos que tener mucho cuidado, más cuando nos convertimos en DBAs y tenemos que estar muy al tanto de qué tanto se está consumiendo recursos del servidor de base de datos, eh, o el motor de base de datos está siendo muy lento o está consumiendo muchos servicios, porque posiblemente habrá una función
o posiblemente habrá un procedimiento almacenado que esté realizando consultas muy pesadas que podrían optimizarse para, obviamente, facilitar o soltar recursos del servidor de base de datos, ¿verdad? Entonces, aquí lo bonito es que ustedes están viendo la parte de cómo programar y consultar base de datos, pero ya la preocupación del DBA no es tanto programar, ¿verdad? Para consultar base de datos, sino asegurarse de que el servidor de base de datos y el motor estén funcionando siempre de manera óptima. Y el DBA podrá darse cuenta si existe algo que le está consumiendo muchos recursos al motor de la base de datos y por ende al servidor, ¿verdad? Entonces ahí es donde el DBA actúa y dice, ah, no, mira, sí, me di cuenta de que este procedimiento almacenado está consultando sobre campos que no tienen índice, entonces la consulta se hace lentísima, ¿verdad? Entonces ahí pues es donde cuando una consulta se hace lenta, es porque le está obligando al motor de la base de datos a hacer mucha utilización de recursos como memoria, como disco, como tiempo, ¿verdad? Para poder dar un resultado de una consulta. Y eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante, cómo saber cuándo optimizar por medio de índices para poder hacer consultas un poquito más rápidas. ¿Ok? ¿Alguna duda por aquí? ¿Todo bien del Todo solucionario? bien, profe. Ok. Vamos a volver por acá. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver son temas propiamente que influyen o involucran parte de lo que nos están pidiendo para el proyecto número 4. Nada más que aquí voy a tener que compartir pantalla completa para poder estarles mostrando si tocara, si correspondiera el SQL Workbench. Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar en un esquema sencillo. Cuando digo sencillo, vean que solamente son 4 entidades, 4 tablas. La orden de servicio eran 11 tablas. Bueno, al final el modelo que se les dio para poder trabajar estaba conformado por 11 entidades, 11 tablas. Este que vamos a ver es mucho más sencillo, que vamos a hacer algunas vistas, vamos a hacer algunas cosas que tienen mucha relación con el proyecto número 4 y que precisamente por eso es que las traigo a colación. Obviamente no puedo hacerlo con el de orden de servicios para no influir, digamos, en lo que van a hacer ustedes, pero sí, pero sí en este esquema de base de datos un poquito más sencillo. Vamos a ver, vamos a crear una vista. Vean que hasta el momento hemos visto procedimientos almacenados, hemos visto triggers, hemos visto funciones, pero no habíamos visto las vistas, valga la redundancia. Entonces, aquí precisamente lo que vamos a hacer es la creación de una vista y esta vista va a consolidar la información de los movimientos de la biblioteca, o sea, los préstamos, vinculando al lector, el libro y su respectivo autor. Entonces, en este esquemita súper sencillo, veamos que vamos a tener una tabla que va a registrar los préstamos de los libros que solicitan ¿quiénes? Los lectores, obviamente. Un libro puede estar escrito por uno o muchos autores, ¿verdad? Aquí, según esta relación de cardinalidad, dice que un autor puede escribir uno o muchos libros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Gabriel García Márquez escribió muchos libros. Y si tenemos todos los libros de Gabriel García Márquez en la biblioteca, vamos a repetir, obviamente, el código de autor de Gabriel García Márquez dentro de los estantes donde se encuentran los libros, ¿verdad? O la entidad donde se encuentran los libros. Y los lectores son las personas
que van a la biblioteca y piden los libros. Pero entonces tenemos que tener una tabla intermedia, que ya sabemos la funcionalidad de esa tabla intermedia, que lo que nos permite es poder tener información, entre comillas, de los registros que se hacen cuando tenemos dos entidades que comparten información al mismo tiempo. Y para eso tenemos la entidad préstamos que nos permite registrar el libro ID y el lector ID. Y entre otros campos adicionales, como la fecha en que se prestó, la fecha en que se hace la devolución y el estado del préstamo. Y propiamente la entidad tiene su propio índice o su propia llave primaria, que en este caso es préstamo ID. Entonces es bastante sencilla este esquema de base de datos. Entonces, en función de este esquema es que vamos a empezar a definir algunas de las cosas que involucran en el proyecto número 4. Y lo que vamos a hacer aquí primeramente es crear una vista que va a consolidar toda la información de los movimientos de biblioteca, vinculando al lector, el libro y su respectivo autor. Entonces vean que la vista se declara de esta manera, se hace así, create o replace vista, y le pongo el nombre de la vista, y va a tener que, va a funcionar o va a tener esta asignación, que es un select de prácticamente todos los campos relacionados con ¿qué? Con el préstamo, ¿verdad? Los préstamos de los libros, ¿verdad? Porque esta vista lo que va a tener es un select de préstamo ID, de la tabla préstamo. Va a tener la fecha del préstamo de la tabla préstamo, la fecha de evolución de la tabla préstamo, el estado de la tabla préstamo, el lector ID de la tabla lector, el nombre completo del lector de la tabla lector, el libro ID de la tabla libro, el título de la tabla libro, el ISBN, que es el código del libro de la tabla libro, el autor ID de la tabla autor y el nombre del autor de la tabla autor. Entonces, es como un barrido, no de todos los campos, pero sí de al menos los campos más importantes que conforman todo el esquema de la base de datos. Entonces, vamos a verlo por acá. Bueno, ustedes ya saben hacer inner joins, ¿verdad? No tengo que explicarles este tema, pero lo que sí quería era ver la versatilidad de lo que nos permite hacer las vistas. Eh, en este caso, vean cómo podemos utilizar esta vista. Vamos a crear esta vista eh, precisamente, voy a dejar de compartir por acá para poder compartirles el tema de las vistas. Segundito. Vamos a crear una vista en la tabla. Me parece que no la había creado. Ok, dale un segundito por acá. Vamos a ir al Workbench. Voy a abrir el esquema de la tabla de bibliotecas. Como les digo, este esquema lo preparé para poder explicar estos conceptos. Y como podrán ver, este es el mismo esquema que la acabo de presentar. Es un esquema de base de datos bastante sencillo. Y aquí lo que vamos a hacer precisamente es utilizar esto. Vamos a quitar este query de por acá y vamos a hacer un nuevo query. ¿Y este query qué involucra? Bueno, involucra la creación de la vista que se va a llamar vista, la VW de view, ¿verdad? De vista, préstamo detalle, y va a tener, como hemos visto, toda esta definición que acabamos de ver. Entonces, aquí le estoy dando play o ejecución y ya creo la vista.
Entonces, si le doy aquí refrescar al este esquema de la base de datos, bueno, todo este esquema, vamos a ver que en vistas ya existe préstamo detalle. Y si nosotros, por ejemplo, quisiéramos que nos dé toda la información de préstamo detalle, como si fuese un campo o como si fuese un select, nos da precisamente toda la información que necesitamos ver. Es como como su palabra lo dice, una vista general de cómo están los préstamos de los libros, quién los tiene, qué lectores los tiene, qué autores son los de los libros que se han prestado, como una vista general, ¿verdad? Y lo interesante, por ejemplo, de una vista también es que podemos hacer cosas como esta. Podemos consultar, por ejemplo, aquí ya tenía un query ya puesto por acá para ver qué es lo que hace. Vea que vamos a seleccionar de la vista. Vea que lo estamos haciendo como si fuese una tabla, ¿verdad? Vea lo interesante. Aquí estamos diciendo, seleccione todos los campos de la vista como si fuese una tabla, donde el estado del préstamo sea igual a activo. Aquí es como vieron por acá, yo puedo definir, como vimos en el query, que este estado del préstamo yo lo estoy nombrando, o sea, o más bien, el campo estado yo lo estoy nombrando como estado del préstamo. Por eso cuando quiero hacer la consulta sobre la vista, tengo que decirle donde estado del préstamo, como si fuese en este caso el nombre de una columna, sea igual a activo. Entonces, vamos a ver, se supone que aquí hay varios libros donde estado del préstamo sean igual activos. Entonces van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se supone que debería darme 10 registros. Ujú. Perfecto, pues aquí están. Me dio solamente donde estado del préstamo sea igual activo. Y otra forma de ejecutarlo también es lo bueno aquí es que podemos hacerlo como si fuese una tabla directamente, como si la vista fuese una tabla. Podemos decir, seleccióneme título del libro y nombre del lector de la vista préstamo detalle, donde el nombre del lector sea Gabriel García Márquez. ¿Ok? Entonces vean que aquí podemos decir que me va a decir el título del libro y el lector. Entonces en este caso puedo decir, bueno, quiero saber quiénes son los que prestaron libros de Gabriel García Márquez y cuáles fueron. Entonces aquí me dice, bueno, Juan Pérez prestó 100 años de soledad, luego Fernando Ruiz también, luego Juan Pérez en dos ocasiones adicionales prestó el libro 100 años de soledad. Entonces todo lo estamos haciendo directamente a la vista. Entonces el proyecto nos habla sobre crear una vista que precisamente consulte varias tablas al mismo tiempo y que hagamos una consulta sobre esa. Precisamente creo que aquí tengo abierto el proyecto número 4 y se nos habla precisamente de hacer una vista sobre órdenes de servicio. Y vean aquí todos los datos que se nos piden. Ujú. Todos los datos que se nos piden mostrar. Y la evidencia, una vez que creada la vista, se debe demostrar su funcionamiento ejecutando al menos dos consultas sobre ellas. Entonces ya vimos que este, como nombremos nosotros las columnas como van a quedar en la vista, así tenemos que hacer la consulta para que no lo olviden, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si, por ejemplo, yo estoy nombrando préstamo ID como ID del préstamo, cuando yo haga la consulta sobre la vista, no tengo que consultar sobre préstamo ID porque me va a dar error. Tengo que consultar sobre ID del préstamo porque así estoy renombrando la columna acuerdo. Entonces, eso es importante. Veanlo aquí cuando hacemos consultas. Tengo que utilizar estas comillas porque el nombre de la columna no es el que tenemos de la tabla original, es el que nosotros le pusimos al momento de crear la vista. No pierdan eso porque eso de vista, no la redundancia, porque eso precisamente les va a hacer que pues funcione a la primera, ¿verdad? Funcione la vista a la primera vez que lo realicen.
Entonces hay que hacer una consulta que filtre únicamente las órdenes con estado dependiente y una consulta que filtre las órdenes con un departamento específico. Entonces ya sabemos que tenemos que evidenciar dos de esas consultas. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Ok. Sí, profe, En- todo bien. ok. Entonces, ya sabemos cómo trabajar con vistas. Vean que la declaración es muy sencilla. eh, para poder crearlas, ¿verdad? Y podemos aquí pues colocar de igualmente más código. No quiere decir de que solamente podemos poner, por ejemplo, si nos piden que tengamos que validar cierta cosa, podemos utilizar igualmente sentencias condicionales como if, not, ¿verdad? Else y todas esas, ¿verdad? En caso de que se requiera, ¿verdad? No solamente es, es un select y listo, ¿verdad? Se pueden hacer varias cosas. Ok, ya habíamos en algún momento visto disparadores, creo que, o triggers, ¿verdad? En tutorías pasadas, pero hasta ahora creo que es que nos están pidiendo, ¿verdad? Que hagamos un trigger sobre una tabla específica. Importante, las vistas, las funciones y los procedimientos almacenados se hacen en función de todo el esquema, pero los disparadores o triggers se hacen en función de cada tabla. O sea, los disparadores se ligan a la tabla, a una tabla que declaremos cualquiera, pero las funciones, procedimientos almacenados y vistas se hacen a nivel de todo el esquema de base de datos. ¿Cómo me doy yo cuenta de eso? ¿Verdad? ¿Por qué es que les digo eso? Porque es importante. Vean, aquí está. Vamos a ver. Vean que, por ejemplo, fuera del esquema, o más bien, fuera de las tablas del esquema biblioteca, yo tengo ¿qué cosas? Vistas, procedimientos almacenados y funciones. Entonces, eso quiere decir de que las vistas, procedimientos almacenados y funciones trabajan a nivel de todo el esquema o pueden trabajar a nivel de todo el esquema de la base de datos. Pero los triggers o disparadores siempre trabajan en función de las tablas. O sea, vean por aquí que en una tabla, al final, ¿qué es lo que tenemos? Son triggers, ¿lo ven? Entonces, en los triggers o disparadores funcionan o trabajan en función de la tabla que se les es asignada. Por ejemplo, en este caso, esta tabla que se llama préstamos tiene dos disparadores o dos triggers asociados a ¿qué? A algo que suceda con la tabla préstamos, ya sea que se insertó, se eliminó, se actualizó, ¿verdad? Con un insert, con un update o con un delete, ¿verdad? Entonces, si ocurre cualquiera de esos eventos, insert, delete o update, entonces va a despertar al disparador, o más bien se va a disparar, ¿verdad? De forma automática algo. ¿Qué es ese algo? Lo que necesitemos. Pero lo importante aquí es entender que los triggers sí están asociados, afiliados directamente a una tabla, ¿verdad? Y no a todo el esquema. Y eso pues obviamente porque vamos a ver a continuación la funcionalidad de un trigger. Voy a minimizar por acá y vamos a ver. Vamos a crear un trigger para automatizar la integridad de los datos y mantener un rastro de auditoría sin que el programador de la aplicación tenga que escribir código extra. Vean qué interesante. Yo puedo, yo puedo crear un trigger, o sea, yo como DBA, digamos que yo sea el DBA y que no sea un programador. Habrán DBAs que también son programadores, pero es un recargo importante, ¿verdad? Pero casi siempre los DBAs solamente son DBAs porque precisamente mantener un motor de base de datos bien tuneadito, ¿verdad? No es tarea sencilla. Entonces, por eso es que el DBA a veces solamente hace de DBA y los analistas programadores pues, se dedicarán a hacer la programación de los sistemas, de las herramientas, de todo lo demás que consultan a la base de datos. Pero podría ser que un DBA diga, bueno, voy a facilitarle la vida a los programadores. Voy a hacer un trigger que cuando se hace un insert, por ejemplo,
o un update o un delete en alguna tabla, se registre una pista de auditoría sin que el programador tenga que hacer nada. O sea, sin que el programador tenga que guardar la información a través del sistema o a través del código fuente a una tabla, sino que automáticamente el motor de la base de datos se va a encargar de hacer esa pista de auditoría. Entonces, para eso podemos hacer algo muy sencillo. Podemos crear una tabla que se llama auditoría. Entonces, antes de ejecutar el trigger, vamos a necesitar guardar los cambios. Entonces, vamos a crear una tabla que no estaba creada en el esquema original de la base de datos, sino que hasta ahorita la vamos a hacer, que se llama historial de préstamos. Entonces, aquí vamos a guardar para los préstamos de los libros, ¿verdad? Estamos todavía trabajando en la biblioteca. Vamos a guardar el historial ID. Bueno, vamos a crear primero la tablita. Como ya sabemos crear tablas y somos expertos creando tablas, aquí lo que estamos diciendo es que va a haber un campo que es llave primaria, que es de autoincremental, que se llama historial ID. Luego otro campo que se llama préstamo ID, que es de tipo entero. Fecha cambio, que es de tipo datetime. Y el valor por defecto va a ser un current timestamp, ¿verdad? Que es la fecha, pues, del servidor. La descripción, que va a ser de tipo texto. El usuario de la base de datos, que va a ser un varchar 100. Y una llave foránea que va a estar ligada a préstamo ID eh, y referencia a la tabla préstamo en préstamo ID, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Voy a, nada más, permítame ejecutar este query para crear la tablita. Aquí ya lo tenía. Entonces, vamos a venir aquí al Workbench. Voy a abrir otro query. Y le voy a decir entonces, créame la tabla préstamos. Vean que aquí no está la tabla, ¿verdad? La tabla historial préstamo no está aquí. Voy a dar un refresh para que vean que no está aquí. Y vamos a crearla entonces por acá. Vamos a decirle que, bueno, ya la creó, no me dio errores. Entonces, si le vuelvo a dar un refresh, ¿verdad? Ahí ya tenemos historial préstamo. ¿Ok? Ya tenemos las columnas. ¿Cuáles son las columnas? ¿Dónde están los índices? Hay un índice primario y hay un índice foráneo, que es precisamente, historial préstamo. Y no tenemos ningún trigger todavía. ¿Mm? Además, bueno, de todas formas, el trigger no lo vamos a crear sobre historial préstamos. Vamos a ver por acá que el trigger lo vamos a crear en la tabla préstamos y se va a disparar precisamente cuando suceda algún préstamo de la base de datos. Este es el trigger. Nada más para hacerlo un poquito más grande. El trigger lo que va a decir es, como siempre les he mencionado, la nomenclatura. Le estoy diciendo que este es un trigger que se llama auditoría préstamo, que va a actuar, ¿qué cosa? Va a actuar después de que se haga un update en la tabla préstamos. Ah, qué interesante. Entonces, automáticamente, cuando se registra un update de la tabla, en la tabla préstamos, o sea que puede ser que alguien vino y devolvió el libro, entonces cambia el estado a devuelto. O cuando llega una persona y saca un libro, digamos. Entonces, ahí también se va a registrar un update en la tabla préstamos. Entonces, aquí lo importante es determinar cuándo es que va a dispararse el trigger. ¿Ah? Aquí lo que estamos diciendo es que se va a disparar después de que se haga un update on préstamos. Ujú. Ok, entonces, por cada registro, ya que aquí la instrucción es que por cada registro que se actualice, empieza la programación del trigger, ¿verdad? Dice, solo registramos si el estado realmente cambió, el estado del préstamo.
¿Por qué? Vamos a devolvernos nada más un toquecito antes para ver préstamo. Recuerden que préstamo, aquí está. Recuerden que préstamo está conformado por el libro que fue prestado, el lector quien prestó, la fecha en que se prestó, la fecha en que se devuelve, en caso que se devuelva, y el estado que en este caso es un varchar 20. No vamos a determinar los tipos de estados como lo hicimos en la orden de servicios, pero aquí al menos va a haber un carácter, un literal que diga cuál es la condición de ese préstamo. Entonces, en función de eso, vamos a volvernos por acá y vamos a decir, si el estado anterior, vean que aquí usamos la palabra reservada old, de viejo, ¿verdad? O de anterior o de antiguo, como quieras llamarlo, pero aquí estamos diciendo que si el estado anterior es diferente al nuevo estado, entonces el motor es capaz de determinar cuál era el estado anterior antes de hacer el update y cuál es el estado nuevo que se dio después de hacer el update. Vean qué poderoso esto, ¿verdad? Porque aquí, si nosotros nos despreocupamos de eso y simplemente le decimos el estado anterior o el estado antes del update, si es diferente al estado después del update, si son diferentes, entonces quiere decir de que sí vale la pena registrar la pista de auditoría, sí vale la pena registrar esa auditoría o esa trazabilidad del préstamo. Porque si fuesen iguales, entonces quiere decir de que se hizo un update de que se devolvió y otra vez le cayó encima sobre devolvió. Entonces no vale la pena registrar esa auditoría porque en realidad no ha cambiado el estado. ¿Mm? Entonces, si el estado anterior al update es diferente al estado nuevo después del update, entonces va a insertar en la tabla historial préstamos, ¿qué cosas? Va a insertar préstamo ID, fecha cambio, descripción y usuario DB. Ujú. ¿Qué valores? Aquí viene lo importante. ¿Qué valores voy a insertar dentro de la tabla historial préstamos? El valor del préstamo ID del campo donde se está haciendo el update, el now, que es la fecha, la concatenación de un literal como este que dice que estado cambiado de all.estado, o sea, el estado anterior, a estado nuevo.estado, que es el estado nuevo. Y el usuario. El usuario en este caso captura el usuario de la base de datos que hizo el cambio. En este caso, el user, esa es una palabra reservada, el user paréntesis, lo que es el usuario quien está haciendo de la base de datos, ¿verdad? No es el usuario del programa, es el usuario de la base de datos que captura, digamos, esa parte. Entonces, voy a crear el trigger, voy a nada más, bueno, vamos a hacerlo desde acá, desde los delimitadores, y voy a darle ejecutar. Ahí me está diciendo de que ya lo ejecutó de forma correcta. Voy a darle un refrescar por acá y vean que vamos a consultar en la tabla de historial de préstamos. No hay ningún trigger. ¿Dónde es que se crea el trigger? El trigger se crea precisamente en la tabla préstamos. Y aquí está. ¿Lo ven? Que es auditoría préstamo, auditoría préstamo. Aquí está. Este es el trigger que estamos viendo por acá. ¿Ok? Entonces, ay, perdón. Entonces, aquí es donde precisamente eh, se puede hacer este tipo de cosas tan, tan importantes en donde no le estamos dando vamos a ver, el chance al programador, o más bien no le estamos trasladando el problema al programador, sino que el motor mismo se está encargando de llevar a cabo estas pistas de auditoría. Entonces,
Aquí está el trigger. Ahora vamos a ver una actualización Profe, para que disculpe. vean. Sí, ¿Usted quiere que uno le muestre captura así, digámosle, ejecutándolo y haciéndolo como usted lo está haciendo en ese procedimiento con, digámosle, con las tablas? no hace falta. Realmente no hace falta, digamos, que hagan una captura de esto que estoy aquí señalando con el mouse, ¿verdad? De Donde eso se es lo que vea. quiere que hagamos captura. No, lo que Ah, estoy no, diciendo es ok. que no hace falta que se haga eso, sino que, por ejemplo, que usted, digamos en un caso hipotético, ¿verdad? Que le tengan que le pidan que haga un historial de auditoría. Entonces usted tiene que hacer, digamos, presentar este query de la creación de la tabla, luego presentar el query de la creación del trigger, ¿verdad? Y con base a eso, luego lo que viene es lo que va a servir como evidencia. Ya se lo voy a mostrar. Vamos a Ujú, hacer una sí, es que yo lo hago así, actualización. pero pensé que tal vez lo quería de esa otra manera. Ajá, ok. Entonces, vamos a ver, vamos a actualizar. Ya el trigger está configurado acá. Entonces, cualquier cosa que yo actualice en la tabla de préstamos va a disparar este trigger que va a guardar en esta nueva tabla que acabamos de crear, historia del préstamo, los cambios. Entonces, vamos a ejecutar solamente esto y vean que ya se ejecutó. Lo que estamos haciendo es cambiando el estado devuelto con la fecha de evolución, current date, donde préstamo ID sea igual a 2. Y si consultamos, por ejemplo, vamos a hacer un select asterisco from historial préstamos, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver. Aquí está, ¿lo ven? Está el historial ID es el 1, el préstamo 2, el fecha donde se aplicó el cambio, ¿verdad? Entonces ven que aquí está cambiando de estado activo a devuelto y el usuario de la base de datos quien está inscribiendo esta pista de auditoría, que es el root, que es el usuario más superior, ¿verdad? Que existe en un esquema de base de datos de MySQL, que es el root localhost. Entonces, vean que igual, si yo vuelvo y actualizo esto y le corro la actualización, vamos a correrla, lo actualizó. Vamos a ver qué pasa con la auditoría. Vean que no modificó nada. ¿Por qué no modificó nada? Porque acuérdense que la condición para insertar en la tabla era que el estado anterior, antes de hacer el update, sea diferente al estado nuevo. Y como no es diferente, sigue siendo el mismo, entonces no inserta un nuevo registro. Pero si yo pongo por acá activo y vuelvo a ejecutar el query del update y vuelvo a seleccionar el historial, ahí ya tienen que haber dos registros de auditoría. Que eso quiere decir que el historial ID, el préstamo 2 tal fecha, tal hora, cambió el estado devuelto a activo nuevamente. Ujú. ¿Sí lo vieron? Sí, profe. Bueno, casi no se ve porque la letra está bastante pequeña y cuesta un mundo hacerlo más grande aquí. Pero sí, es eso, ¿verdad? Pero uno lo puede acercar, profe. Ujú. Vamos a ver si esto, es que mi fuerte es SQL Server, pero no he visto cómo hacer aquí. Yo sé que yo puedo hacer esta letra más grande así, pero esta parte de la vista no sé si se puede hacer más grande. Yo nada más le hago zoom. Sí, es que a mí no me sirve esta cosa, no me sirve el zoom. Trato de hacerle zoom y no lo logro ver, no lo logro ver así como, aquí sí, ¿verdad? Como ven ustedes, yo puedo hacer esto más grande, más pequeño, pero esto no, nunca lo logré. Ok, no importa. Aquí el tema es que los trigger no solamente nos permite actuar cuando sucede una actualización,
Por ejemplo, puedo hacer que cuando se haga un insert, que también que realice una auditoría y registre en la tabla, ¿verdad? Que se hizo una inserción. Entonces, se puede hacer after update o insert, ¿verdad? Entonces, aquí se coloca insert y ya estaría, digamos, también actuando cuando se hagan inserciones en la tabla préstamos. Vean que es cuando se hacen inserciones en una tabla que no es la que estamos consultando, sino que es en otra tabla, ¿verdad? Que es donde está asociado el disparador. Y vemos aquí, el disparador está asociado a la tabla préstamo, no está asociado a la tabla historial préstamo, ¿no? Pero sí, esto de los triggers son muy utilizados precisamente porque el DBA se desentiende, ¿ya? Tanto el programador como el DBA se desentienden de muchas cosas cuando se tienen programados disparadores. Y eso, pues, los disparadores se crearon precisamente para fortalecer la integridad referencial de las bases de datos, ¿verdad? Que si sucedió algo, tiene que registrarse o tiene que modificarse tal cosa, no sé, varias cosas que se pueden hacer con respecto a los triggers. Ok, entonces, volvamos por acá. Y precisamente aquí están los disparadores que funcionan, bueno, las pruebitas que hicimos, el trigger que creamos y cómo evidenciar, ¿verdad? Que eso es importante. Evidenciar que realmente el trigger se disparó, el trigger entró en funcionamiento. Porque si yo hago esta update, yo tengo que registrar que realmente se hizo el update, ¿verdad? Hago una captura de pantalla que se registró el update. Y cuando hago el select from, como lo hice yo, tal cual lo hice yo, ¿verdad? Tienen que hacer una captura de pantalla de que realmente el trigger funcionó y que hizo o una inserción o lo que sea que tuvo que haber hecho el trigger, ¿verdad? Entonces es importante siempre capturar las evidencias para que no se vayan a perder puntillos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que sigue es esta parte de la creación de usuarios y seguridad, porque eh, bueno, ya habíamos visto el rollback, ¿verdad? Lo que son rollback y commit, lo habíamos visto en una tutoría anterior. eh, y parte de lo que tenemos que hacer en el proyecto 4 también es gestionar la seguridad de los accesos a las tablas y también evidenciar que se crearon los usuarios y evidenciar cuáles son los roles que tienen los usuarios, ¿verdad? Entonces, como parte del proyecto, tengo que ver acá el tema de creación de usuarios y seguridad. Vamos a utilizar el mismo esquema. Seguiremos la lógica de seguridad para definir quién puede ver, quién puede crear y quién tiene todos los permisos. Ujú. Entonces, un usuario admin es aquel que podría estar necesitando realizar tareas de limpieza, por ejemplo, un delete, corregir errores en cualquier tabla. O sea, no se le debe limitar, no se le debe limitar los privilegios. No va a ser como el usuario root, que el usuario root puede hacer un sinfín de cosas, pero podemos definir un usuario administrador que puede hacer insert, delete, updates de las tablas, pero no puede hacer, digamos, temas de administración de la base de datos, entre otras cosas. Un usuario read-only o solo de lectura, el ejemplo puede ser de que se necesite un asistente de biblioteca, solo necesita saber si un libro existe o quién es el autor para informar al público, ¿verdad? Entonces, normalmente un usuario tipo read only o solo lectura es de consulta, ¿verdad? No va a ser requerido que ese usuario tenga permisos para hacer actualizaciones, mucho menos permisos para hacer borrados o drops, ¿verdad? De las bases de las tablas, ¿verdad? Él solamente va a tener acceso a consultar,
si un libro se encuentra prestado o no se encuentra prestado, que quién es el autor de tal libro, que quién es el lector que prestó el libro, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, por qué se limita a un read only? Precisamente para evitar que se borren libros del inventario o se alteren registros históricos por error. Eso lo hace el DBA, ¿verdad? Por eso el DBA no solamente es que el motor funcione lo más óptimo posible, sino también preocuparse y ocuparse por definir todo el esquema de seguridad de una base de datos. Por eso es que nosotros tenemos que ver, ya como prácticamente último tema, o uno de los últimos temas, cómo darle seguridad al tema del acceso a las bases de datos. Y, por ejemplo, un usuario de aplicación, la aplicación que usan los usuarios para inscribirse, o sea, los lectores, ¿verdad? Que llega tal vez y él dice, bueno, quiero apartar tal libro. ¿Ok? Entonces, el usuario lector se inscribe, puede pedir un libro y también debe poder escribir datos, ¿verdad? Como por ejemplo el nombre, la dirección, ¿verdad? No tiene permiso sobre la tabla autores o sobre la tabla libros para evitar que un error en el código de la aplicación corrompan el catálogo de la base. Muy importante, ¿verdad? Si un programador está ceñido, ¿verdad? O ceñida programando y resulta que por error está haciendo, crea una sentencia en SQL que sea delete tal cosa, pero por dicha está utilizando un usuario que no permite hacer borrados sobre ciertas tablas. Entonces, él simplemente al programador le va a saltar un error cuando intente hacer un borrado sobre algunas tablas que no le son permitidos. Entonces, imagínense, ¿verdad? Lo que se libró el programador, ¿verdad? De la regañada que se libró el programador por haber borrado información de una tabla que no tenía que haber borrado, gracias a que utilizó un usuario que no tenía permiso de borrado sobre tablas cruciales o sobre tablas de mucha importancia. Entonces, aquí podemos ver cómo crear usuarios. El admin biblioteca, ¿verdad? Que es el que tiene acceso total para el mantenimiento de auditoría. Se crea el usuario admin biblioteca. Este arroba localhost, lo que quiere decir es que se está creando, ¿verdad? Sobre la base de datos localhost. Perdón, sobre la instancia de base de datos localhost. Y se va a identificar por medio de una contraseña, que es biblioteca 2026 asterisco. ¿Mm? Y a este usuario, admin biblioteca, le estamos otorgando, que eso es grant, que es una palabra reservada, le estamos otorgando permisos de selección, inserción, actualización y borrado en la base o en el esquema biblioteca para todas las tablas. Vean que este asterisco lo que quiere decir es todas las tablas y no solamente todas las tablas, ¿verdad? Si, digamos, en este caso puede ejecutar vistas, puede ejecutar todo lo que esté dentro del esquema biblioteca DB. Ajá. ¿Y a quién le estoy asignando estos permisos? Al usuario admin biblioteca arroba localhost. ¿Mm? Entonces, muy sencillo. Primero creamos el usuario, le asignamos una contraseña y luego le otorgamos permisos. Y aquí los coloreé para identificar los 4 tipos de permisos que existen para la asignación de seguridad hacia un usuario. Y el comando es muy sencillo. Vamos a otorgar permisos de selección, inserción, actualización y borrado en, en la base de bibliotecas para todas las tablas. Por eso ponemos punto asterisco. Al usuario, admin biblioteca, ¿no? Para el caso del usuario read only, que es RO, de read only, o de solo lectura, pensando para personal que solo vaya a verificar disponibilidad de libros y autores, vamos a crear el usuario primeramente, pues no podemos asignarle permisos si no lo hemos creado. Entonces vamos a crear el usuario, identificándolo con otra contraseña, ahí puede ser la misma contraseña, y vamos a otorgarle
el permiso de selección sobre la tabla libros. Vea que aquí ya no, ya le quité el asterisco y le estoy especificando directamente sobre qué tabla. Sobre la tabla libros de la base biblioteca DB al usuario bibliotecario RO localhost. Y se lo tengo que hacer uno a uno. En este caso, eh, le estoy igual otorgando a la tabla autores y otorgándole a la tabla préstamos. Pero vean qué interesante, solamente selección. Este usuario, por más que quiera, por más lo que sea, ya sea que lo utilice un programador que se conecta directamente a la base de datos por medio de este usuario, solamente va a poder hacer selecciones. Y si quisiera hacer algún update, algún delete, algún insert, simplemente le va a devolver un error, porque solamente puede hacer selección de información, nada más. Y hay el otro usuario que dijimos, que es el app kiosco, que es un usuario de aplicación que permite registrar nuevos lectores y gestionar préstamos, pero no modificar el catálogo de libros. Entonces, a este usuario le vamos a otorgar permisos de inserción y actualización sobre, sobre la tabla lectores y préstamos, pero nunca sobre la tabla autores y libros. Y aquí está. Aquí lo que estoy haciendo es creo el usuario app kiosco, le asigno una contraseña y le otorgo permisos de selección, insertado y actualización sobre la tabla lectores de la base de biblioteca a este usuario y sobre la tabla préstamos. Pero nada más, ni siquiera le estoy dando chance o otorgándole privilegios de selección en las otras tablas que son más delicadas, que son la tabla de libros y la tabla de autores. Solamente le estoy dando acceso a la tabla préstamos y a la tabla lectores con estos otorgamientos de permisos que estoy diciendo explícitamente. Usted puede decir, profe, pero en MySQL Workbench eso se puede hacer haciendo checks y no checks, sí, está bien. Pero, pero lo que quería es que ustedes supieran cómo se hace a nivel de query, ¿verdad? Porque esto es precisamente todo lo que es el lenguaje de manipulación y de configuración de una base de datos, ¿verdad? Que eso también lo permite hacer el SQL, ¿verdad? A nivel de query. Entonces, esto posiblemente ustedes también lo tengan que hacer en el, este, en el proyecto y vean que aquí está, más o menos. Es un usuario administrador con acceso completo, select, insert, delete y update sobre todas las tablas de la base de datos, usuario de solo lectura sobre las tablas orden, servicio, historial, orden, equipo y orden técnico. Representa un técnico que consulta órdenes, pero no las modifica directamente. Y hay otro usuario que tiene que crear que se llama app touch services, usuario de aplicación, verá solamente con algunos privilegios sobre ciertas tablas, pero sin acceso a otras tablas. Y aquí habla sobre que no es necesario utilizar contraseñas reales, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que hay que evidenciar de esas cosas? Bueno, lo que hay que evidenciar es cuando usted crea al usuario, él le va a dar un mensaje, ¿verdad? Cuando usted crea al usuario y le asigna privilegios, debajo le va a aparecer, como cuando sucede con cualquier query que usted ejecuta, le va a decir si tuvo un error o no tuvo un error, o si simplemente sí le pudo asignar los privilegios que usted quería asignarles al, al usuario. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe, Sí, todo profe, bien. todo bien. ¿Ok? Aunque no, el proyecto no pide esto, pero es bueno que ustedes lo sepan. eh, Podemos comprobar los permisos. Tal vez este show grants, el show grants
posiblemente sea la forma en que ustedes puedan evidenciar que realmente el usuario tenga esos privilegios, ¿verdad? Sobre las tablas que tenga la base de datos. Por ejemplo, vamos a ver por aquí si tengo, aquí tengo un query sobre eso. Vamos a ejecutarlo para ver, para ver si yo le asigné privilegios a este usuario. Primero, si lo creé. Y segundo, si tiene algún tipo de privilegios. Bueno, aquí me dicen, ¿ya? Este es eh, gran, o sea, es bueno, uso para todos los elementos. eh, eh, Vamos a ver, es un uso, digamos, es como un permiso de ingreso de entrada para poder ingresar a la base de datos. Pero para tablas específicas, solamente aquí dice que puedo hacer un select, un insert y un update en biblioteca lectores y también un select, un insert y un update en préstamos. Ujú. No me dice nada sobre las otras tablas del esquema de la base de datos. Ve, con este comando, dice, muéstreme todos los privilegios para app kiosco localhost, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado, ahí tenemos esa asignación, por lo menos esa averiguación de cómo saber. Pero también, por dicha, podemos revocar permisos. Entonces yo puedo decirle, bueno, revóqueme el permiso de borrado para la tabla préstamos, ujú, y el usuario admin biblioteca localhost. Entonces lo que le estoy diciendo es, revóqueme el permiso que tiene admin biblioteca sobre la tabla préstamos para lo que es borrado. Se puede leer de esa manera. O revóqueme el permiso de borrado para la tabla préstamos del usuario admin biblioteca. Como lo quiera usted decir. Pero básicamente es eso, ¿verdad? Y tenemos también otros comandos, como es que es el alter user. Eso es cuando ya el usuario existe. Es muy, muy utilizado porque lo que hace es decirle, bueno, puede ser que el DBA decida cada mes cambiar las contraseñas por seguridad. Bueno, eso ya lo definiría el DBA, o puede ser de que cada 15 días cambie contraseñas. Entonces le dice a todos los programadores, bueno, programadores, ya hice el cambio quincenal de todas las contraseñas. Entonces les manda, no sé, les manda avisar por algún medio o con algún correo, ¿verdad? Que dice, para el usuario app kiosco, ahora se llama nueva clave 2026, para tal usuario, tal, tal, tal. Entonces el DBA lo que aplica es un alter user para el usuario app kiosco localhost identificado por esta nueva contraseña, ¿verdad? Que entonces es una modificación, es un alter user. Y también puedo bloquear, digamos que ya los programadores este, eh, pueden hacer varias cosas, ¿verdad? El DBA se da cuenta de que hay algo raro ahí con un usuario que está accediendo muchas veces por segundo a una tabla. Entonces, hijo de puña, viene el DBA y lo que hace es bloquearlo, ¿no? Entonces, bloquea el usuario y ya con eso se asegura que lo que estaba haciendo ese usuario, digamos que estaba haciendo consultas locas, ¿verdad? Y cosas así raras, ya se encuentra bloqueado, ¿verdad? Eh, y ya cuando se normaliza el tema, pues entonces lo que hace es desbloquear el usuario. Entonces vean que el DBA cuenta con varias alternativas para poder proteger a nivel de usuario el motor de la base de datos o el servidor de la base de datos, ¿verdad? Entonces el tema es que el DBA conozca que existan estas cosas, ¿verdad? Porque si no las conoce, ya ahí, es un problema, ¿verdad? O podría facilitarle mucho la existencia, ¿verdad? Para lo que es la parte de seguridad. Ujú. Ahora, el tema de índices, que es el último tema que vamos a ver,
en esta tutoría, vamos a asignar índices en las tablas. Existe principalmente dos momentos para asignar índices: durante la creación de la tabla o mediante una alteración posterior. Ya vimos, ya somos expertos, ¿verdad? De que cuando estamos creando una tabla, le definimos de una vez los primary keys. Automáticamente un primary key es un índice que se asigna al campo de la tabla, la cual estamos definiendo como primary key. Entonces, no hay que hacer nada más para definir un índice cuando estamos hablando de un primary key. Pero ¿qué pasa si queremos asignar un índice sobre un campo que no es ni foreign key ni primary key? Sigamos, como por ejemplo en este caso, que sea el campo email, que queremos ponerle un índice. ¿Y por qué se nos ocurriría ponerle un índice a un campo email? Porque posiblemente si el programa que busca sobre una tabla inmensa, veramos, de muchísimos registros, digámosle 1 millón de registros, y tiene que estar consultando y buscando sobre el correo electrónico de una persona, lo más, lo más importante es que el DBA puede decir, bueno, si se están haciendo tantas consultas sobre el campo email, es mejor que yo como DBA defina un índice para el campo email. Y así lo que hace el índice es asegurarme de que la consulta se va a hacer muchísimo más rápida que como si no tuviera el índice. Entonces, otra cosa más que el DBA tiene que hacer, ¿verdad? No solamente tunear, tener el motor, que se mantenga bien, bien, ¿cómo se llama? Bien optimizado. Encargarse de la seguridad, sino también, aparte de eso, analizar cuáles tablas requieren que campos que no son ni primary key ni foreign key, que ya por defecto se crea un índice sobre esos campos, sino cuáles otros campos de la tabla y de la base de datos merecen tener un índice para que las consultas sean mucho más rápidas. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Vean que aquí yo estoy diciendo que eh, estamos definiendo un índice manual para búsquedas rápidas por correo electrónico. Es simplemente definiendo que se va a crear un índice en el momento de creación de la tabla que se llama IDX de índice. Seguimos con la nomenclatura, ¿verdad? IDX raya abajo email. ¿Sobre qué cosa? Sobre el campo email. Entonces, él automáticamente al momento de crear la tabla también le va a crear el índice sobre el campo email. También se pueden aplicar índices sobre tablas que ya están creadas, que eso es lo más común y corriente que sucede. Porque a veces cuando creamos los esquemas de base de datos y las tablas, jamás nos pasa por la mente en que un campo email deba tener un índice. Posiblemente nos daremos cuenta hasta después, ¿verdad? De que la tabla cuente con muchísimos registros y que existan sistemas y programas que necesitan acceder a búsquedas de correos. Entonces, por eso es que la otra forma de crear índices después de que una tabla ha sido creada es con una alteración o con una creación de índice. Entonces, un índice normal, ideal para acelerar reportes de fechas, por ejemplo, es un alter table. Ponemos el nombre de la tabla y le decimos, agregue un índice que se va a llamar IDX raya abajo fecha sobre el campo fecha préstamo. Así de sencillo. Entonces, lo que estoy haciendo es una alteración de una tabla, agregando un índice que se llama IDX fecha y que va a hacer y que va a actuar sobre el campo fecha préstamo de la tabla préstamo. ¿Ven qué sencillo? O cuando creamos tener un índice único para garantizar que no existan dos libros con el mismo código internacional, podemos decir, cree un único index o índice que se va a llamar UIDX ISBN
en o sobre la tabla libros en el campo ISBN. Eso es lo que quiere decir este último comando de acá. ¿Eh? Entonces vean que podemos hacer este tipo de asignación de índices cuando ya la tabla se encuentra creada. Una para crear índices normales y otra para crear índices únicos, después de que las tablas ya han sido creadas, ¿verdad? Pero la otra parte o la otra forma es hacerlo directamente cuando estamos creando la tabla, ¿verdad? Entonces, vean que se puede hacer también de esas otras maneras. Bueno, en el proyecto se está pidiendo que ejecuten el comando explain, ¿verdad? Si no más me equivoco, cuando estamos hablando de análisis, índices y análisis de rendimiento. Se está pidiendo que se evidencie ejecutando explain sobre las siguientes consultas y capturando el resultado. Entonces, se hace un explain sobre este select y luego identifique si MySQL realiza un full table scan y calcule cuántas filas estima explorar. Cree los siguientes índices sobre la tabla orden servicio, un índice simple sobre la columna fecha creación y un índice compuesto sobre las columnas fecha creación y usuario creador ID. Vuelve a ejecutar explain de la misma consulta y compare el resultado obtenido del punto A. Debe incluir ambas capturas y redactar un párrafo explicando qué cambio y por qué el rendimiento mejora. Bueno, el rendimiento mejora por las razones que ya sabemos, pero ustedes tienen que explicar, indagar un poquito más por qué es que realmente se da ese cambio de optimización de la consulta a la tabla. ¿Ok? Y el último punto del proyecto 4 es como integrar eh, un registro completo de la orden de servicios, donde por aquí veo que bueno, que hay un trigger, ¿verdad? Que hay que verificar, que es parte del requerimiento 2 y básicamente ejecutar el comando explain después de hacer esa verificación. Y los entregables, documento PDF que cumpla con las reglas generales para la presentación de trabajos escritos, portada, introducción, índice, desarrollo, conclusión, bibliografía. El documento PDF debe contener para cada requerimiento el comando SQL completo y la evidencia captura de pantalla del resultado en MySQL Workbench, script SQL con todos los comandos del proyecto, vistas, triggers, transacciones, usuarios, índices y escenario integrador, ordenados por requerimiento y debidamente comentados. Para la calificación se debe poder ejecutar el script sobre el solucionario del proyecto adjunto en el proyecto 4 sin errores. Bueno, ahí también se les adjunta nuevamente, creo, eh, cuál es el esquema de orden de servicio con el que deberíamos trabajar para que no haya problemas de diferencias, ¿verdad? Y aquí está cómo se van a calificar. El trigger, bueno, tiene un mayor puntaje porque, a ver, bueno, que realmente eh, todos tienen su nivel de complejidad. El trigger no quiere decir de que sea el más complejo de todos. Ya ustedes vieron que es algo muy sencillo, bueno, relativamente sencillo. Y nada, pues en eso consiste el proyecto número 4. Vamos a ver qué más nos falta por acá de ver. Bueno, sí, esta otra parte que ya es un plus que no tiene relación con el proyecto, pero que me gusta que ustedes conozcan. El primary key es un identificador único absoluto. Estos son los tipos de índices, ¿verdad? Que pueden existir. Ya sea los que ocurren sobre autor ID o libro ID o cualquier campo ID, ¿verdad? En donde le asignamos un primary key. Luego, bueno, o un foreign key. También los foreign key ya automáticamente involucran un índice sobre ese campo. Y los índices de tipo árbol, bueno, de búsqueda de árbol, son búsquedas frecuentes por rango
por texto o rangos, por ejemplo, nombre completo de lectores, podemos definir índices como lo hicimos aquí anteriormente, con un alter table sobre un campo que no necesariamente tiene que ser numérico. Yo puedo definir un índice sobre un campo correo, o sobre un campo fecha, o sobre un campo nombre, ¿verdad? Eh, si yo necesito realizar búsquedas sobre esos campos, pues eso agiliza mucho la consulta. Puedo generar índices de tipo unique, ¿verdad? Que son que lo que les permiten evitar duplicidad en los datos, o de tipo full text para búsquedas de palabras claves en títulos largos, ¿verdad? Cuando tenemos un texto muy largo, un varchar, no sé, de 3000, por ejemplo, y necesitamos poder hacer búsquedas rápidas sobre esos campos, entonces lo que hacemos es un full text. ¿Cuándo indexar? ¿Verdad? Porque eso es uno de los errores que comúnmente cometemos los que manejamos base de datos. A veces lo decimos, no, mejor le creo índices a todos los campos de la tabla, porque puede ser de que la persona, el programador o la persona o lo que sea, o necesite hacer búsqueda sobre cualquier campo de la tabla. Entonces mejor le creo a todas las columnas, le creo índice, indistintamente de cuál sea y cómo sea. No necesariamente hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, Porque recordemos que los índices, si bien es cierto, se crean una única vez, cuando se crean consumen muchos recursos. Entonces, no es lo aconsejable o lo recomendable crear índices para todos los campos. Entonces, por eso aquí les traigo por este pequeño tip de cuándo indexar, cuándo saber que hay que indexar un campo. Como decimos, no se trata de indexar todo, ya que cada índice ocupa espacio en disco y ralentiza los inserts, sino de ser estratégicos. ¿Mm? Bueno, por cierto, cuando usted crea un índice, esos índices se guardan en disco, ¿verdad? Entonces, eh, ocupan espacio, ¿verdad? Y aparte de eso, los inserts pueden verse perjudicados. Se debe realizar estos tres escenarios. Uno, columnas en el web. Si el bibliotecario siempre busca por estado, ya sea activo o devuelto, esa columna es candidata para ser índice, para colocársele un índice, ¿verdad? Cuando en ciertas consultas predominan algunas consultas muy reiterativamente en el where, ¿verdad? Cuando en el where siempre están esas dos, tres columnas que siempre se consultan, bueno, entonces sí, definitivamente ese campo debe tener un índice. Cuando hacemos columnas en los joins, cuando hacemos, por ejemplo, entre llaves foráneas, cuando hacemos joins entre llaves foráneas o entre llaves primarias, eso sucede en los joins. Pero la ventaja aquí es que no hay que crear índices sobre esos campos, porque ya por el hecho de ser índices, perdón, por el hecho de ser llaves foráneas o llaves primarias, ya automáticamente tienen un índice asignado. Entonces no hay que volverles a crear un índice sobre esos campos. Otro error que se comete, ¿verdad? Que es crear otro índice o crearle un índice adicional a un campo que es llave primaria. Eso es un error que comúnmente sucede y no hay que hacerlo, porque precisamente ya cualquier llave primaria o foránea tiene un índice asociado. Cuando hacemos ordenamientos, cuando utilizamos la cláusula order by, ¿verdad? Esos campos también son candidatos. Bueno, order by cédula, en caso, ¿verdad? Entonces, si ordenamos por cédula, es un campo muy candidato a que se le cree un índice a ese campo de la tabla. Como les digo, esto no lo pide el proyecto, pero sí que lo tengan ahí en la memoria para que cuando ya administren base de datos, este, sepan cuáles son los campos que son los más candidatos para que se le asocie un índice respectivamente. Profe, Sí. yo le quería preguntar si puede hacer el script
como para tenerlo de ejemplo. Es que se me olvidó cómo era que uno lo guardaba. Ese script es como el que pidió en el primer proyecto, ¿verdad? Ah, el script de la creación de la base. Ajá. Ah, ok. Eso es lo que piden en este otro también, ¿verdad? No, aquí lo que están pidiendo son los queries de la función o de la vista, todo eso. No están pidiendo que se haga un volcado de todo el esquema de la base de datos, que fue lo que yo mostré la tutoría uno. No hay que hacer eso. Lo que hay que hacer Ah, ok, es, ok, ok. es hacer el script de creación de la vista, un ejemplo. Ujú, Entonces, ujú. creo el script de la creación de la vista, le puedo tomar un pantallazo y luego lo que hago es una consulta sobre la vista y el resultado de la consulta sobre la vista le tomo otro pantallazo. Eso es lo que se pide. Pero no Ah, como ok, ok, no como perfecto. del volcado completo del script del esquema de la base de datos. Ese Sí, es que no creo pensé que que, era ese y digo yo, no no. me acordaba si era. Ok, ok, perfecto, profe. Ujú. No sé si habrán preguntas sobre, sobre lo que hemos visto, porque aquí ya, digamos, estaría cubriendo lo básico y necesario de temas que no hemos cubierto en otras tutorías y que se necesitan para el proyecto 4. Yo de momento no, profe, yo ya casi voy terminando el proyecto y todo Ah, está bueno, entendido. excelente. En mi caso no, todo bien. Ok, ok. Me alegra muchísimo. Entonces, bueno, sí, ya también faltan pocos días para la entrega también, entonces me imagino que ya habrán adelantado bastante en sus proyectos. Pues nada, entonces pues aquí me despido de los que están aquí presentes, bueno, muy amables por unirse a la sesión y a todos los demás compañeros que van a ver este video, pues desearles lo mejor, que continúen crecimiento en esta carrera, que es muy bonita. Y como ustedes ya vieron, ustedes pueden dedicarse a la programación o a ser analistas de sistemas o también, ¿por qué no, a hacer DBAs, ¿verdad? Pues ya de por sí el DBA es un puesto en sí mismo, es una disciplina que hay que ir obviamente aumentando y fomentando y creciendo, ¿verdad? Indistintamente el motor de base de datos que tenga la empresa o que se tenga la necesidad de instalar, pues básicamente todos tienen los mismos conceptos teóricos que hemos visto en el curso. Entonces, pues ahí seguirá la otra materia que se llama base de datos 2, que ya ahí ya ven más temas de optimización, otras formas normales, porque en realidad existen 5 formas normales, no solamente 3. Ahí van a concluir de ver las formas normales, la normalización, van a ver más temas de integridad referencial, entonces se van a hacer más expertos en base de datos. Aquí pues vimos muchas cosas, pero todavía hay muchas otras cosas más que pueden ver para poder tener un motor de base de datos pues, bastante tuneado, ¿verdad? Bastante optimizado en temas de recursos, en temas de espacio y demás. Y pues esto les da un buen acercamiento a lo que podrían dedicarse si es que les gusta la administración de base de datos. Pues me despido. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Espero verlos en próximos cursos. Yo también doy el curso de organización de computadoras. Por si más, si ya lo llevaron, pues tal vez no fue conmigo, fue conmigo, o lo van a tener que llevar más adelante. También yo lo doy, yo lo brindo, entonces posiblemente ahí nos estaremos viendo más adelante. Les deseo muchos éxitos y pues que sigan creciendo en sus carreras. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Bueno, profe, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.